Con cifras de aumentos de precios no vistas en los últimos 30 años, Europa y en general los países industrializados de Occidente sufren la peor ola inflacionaria en décadas. Todo un tsunami que amenaza con acabar con la calidad de vida de los ciudadanos que hasta hace un quinquenio se vanagloriaban de la Europa del desarrollo, el crecimiento y las oportunidades. La potencia del norte no se queda muy atrás. Desde 1982 no observaba tal escalada del índice de precios al consumidor, pero todo tiene su origen en las más recientes decisiones tomadas por la Casa Blanca, desde el boicot a los commodities energéticos orientales hasta la exacerbación del conflicto en Europa del Este. ¿Quién podrá parar este maremoto? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. A medida que pasan los días, surgen nuevos datos sobre el comportamiento de la economía en Occidente. Más aún después de que estalló el conflicto en Europa del Este y Washington conminó a las naciones a aplicar sanciones contra Eurasia. En las últimas horas, un organismo con sede en París ha emitido sus propios datos y no han resultado nada optimistas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, también conocida como la OCDE, que concentra mayormente a países de Europa, los más industrializados, acaba de emitir sus datos a través de un comunicado. De hecho, el texto ha sido difundido por las agencias informativas y hablan de una inflación de 7,7% en promedio en febrero, desde los 7,2% de enero. Y la tendencia sigue su rumbo en alza, debido a la escalada de los precios de los commodities energéticos, petróleo, gas, gasolina, diésel, entre otros tantos. Pero la OCDE ha subrayado un dato inquietante. Se trata del más alto nivel de inflación desde diciembre de 1990, es decir, en los últimos 30 años. Las materias primas fósiles también han determinado incrementos en otros rubros elementales, como el de los alimentos, con un acumulado de 8,6% en febrero desde los 7,5% en enero. La energía y los alimentos son, de hecho, y a decir del organismo, los elementos más volátiles en los que primero se siente el peso de la aceleración de los precios. Entre los países más afectados de este club de la industrialización occidental se encuentra Italia, Francia y España, por hablar de la Unión Europea. Al exterior del bloque comunitario, pero en el viejo continente, destaca Turquía, la nación más devastada por el tsunami inflacionario que devora la región, y en América, la potencia del norte, con cifras no vistas desde 1982. Lo cierto es que el gobierno de Mario Draghi en Roma manejó en el segundo mes del año unas 9 décimas más que en enero, hasta el 6,2%. En París, Emmanuel Macron sufrió unos 4,2%. Y en Madrid, el ejecutivo de Pedro Sánchez atravesó el 7,6%, de lo que significó 1,4 puntos porcentuales más que en enero. En Turquía el problema es más grave, por cuanto la administración de Recep Tayyip Erdogan enfrenta una inflación de 2 dígitos que remontó en febrero a nada menos que 54,4%, desde el 48,7%. Washington, finalmente, atraviesa por una escalada del índice de precios al consumidor de 7,9%, algo nunca visto en los últimos 40 años. No obstante, la Oficina de Estadística Comunitaria, el Eurostat, habla de sus proyecciones de marzo citadas por la agencia EFE. Calculó en 7,5% la inflación de la eurozona, pero lejos de creerse que hubo una disminución de 2 décimas en comparación con el de febrero que maneja la OCDE,
Lo cierto es que subió 1,6 puntos porcentuales desde los 5,9%. Ello quiere decir que las cifras de inflación que manejan la Eurostat y la OCDE están muy alejadas entre sí a comienzos de año. No obstante, al cierre del tercer trimestre empiezan a confluir y parecerse mucho más con el paso de las semanas. En lo que sí han estado alineadas ambas instancias es en el hecho de que los combustibles fósiles y los alimentos son los rubros más críticos. Señalan, en tal sentido, que la energía se consolida como el principal factor de incremento de los precios. El petróleo y sus derivados causan un efecto cascada en los productos alimenticios, los bienes industriales no energéticos y los servicios como electricidad, calefacción y telecomunicaciones. Y a medida que el boicot contra estos commodities se acrecienta en la Unión Europea, mayor impacto tienen en los bolsillos de los ciudadanos comunitarios. En definitiva, marzo ha sido un mes rudo para los países más afectados. En lo que respecta a Italia, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística, o Istat, marca la inflación en 6,7% desde los 5,7% de febrero y señala que son cifras no vistas desde 1991. En el caso francés, el INSEE, o el Instituto Nacional de Estadísticas y de Estudios Económicos, marca la cifra de 4,5%. Son apenas 2 décimas por encima de lo pronosticado por los bancos de inversión, que había sido el de 4,3%, pero 1 punto porcentual por encima de lo que significó febrero. Sin embargo, París aún se mantiene muy por debajo de los niveles observados en otras grandes economías del euro. El diario digital El Confidencial, editado en Madrid, habla de una inflación en España de nada menos que 9,8%, que casi roza los 2 dígitos. También menciona los 7,3% de Alemania y los 4,4% de Portugal. Sin embargo, hay otras naciones de las que poco se menciona, pero cuyos precios galopan de manera importante. Lituania posee una inflación de 15,6%, seguida de Estonia con 14,8%. También están Letonia en 11,2% y la República Checa con 10%. En todos estos casos, el incremento promedio ronda entre 1,8 y 2,5%. El diario El País de España señala que por ser países más próximos a Eurasia y a la zona del conflicto, la inflación se percibe de forma especialmente intensa. También vale rescatar el caso de los Países Bajos, que llegó al 11,9%, casi 5 puntos porcentuales más respecto a febrero. El rotativo madrileño comprobó que el índice de precios al consumidor, o IPC, de los 19 países de moneda única, rompió una nueva barrera en marzo. No obstante, ya venía en ascenso desde el gran atasco global derivado de la pandemia entre 2019 y 2021. Y como muchos otros medios del continente, afirma que las cotas no vistas en décadas son efectos directos del conflicto en el flanco oriental europeo. Señala que la confrontación ha extendido sus efectos a la economía europea a través del coste de la energía. Pero también es consecuencia de las medidas coercitivas contra Eurasia. Solo la Unión Europea ha dirigido 4 rondas de sanciones contra Moscú, pero ha habido duras represalias al resto de aliados occidentales contra la nación eslava. El 7,5% de inflación regional constituye el 4º registro histórico consecutivo para la zona euro, con una gran subida intermensual, además. En febrero, indica el periodista Guillermo Abril, la inflación de la eurozona era de 5,8% y suma en el siguiente mes otros 1,6 puntos porcentuales. Ello representa un aumento de 2,5%, el mayor incremento de este tipo desde la creación de la moneda única en 1999. De nuevo, como tantos otros periódicos, el país resalta el incremento de la energía, pero aporta el aumento del rubro de forma individual, nada menos que 44,7% o 13 puntos porcentuales más que febrero, cuando marcó 31,7%, y ya era un dato desgarrador. Desde ese rubro específico,
El gas importado al bloque comunitario experimentó el peor aumento, un 40%, que deja sentir su encono en los bolsillos de los ciudadanos europeos. En lo que respecta a la comida, destacan los alimentos sin procesar, como leguminosas, cereales y cárnicos, con un alza del 7,8%. Ante toda esta situación de alza descontrolada de precios, los ministros de la zona euro convocaron una reunión de emergencia en Luxemburgo. Por los momentos, no han trascendido los detalles de este cónclave. ¿Qué podrían idear los funcionarios para detener esta gigantesca ola inflacionaria que se devora a sus países? ¿Cese de sanciones? ¿Abandono del belicismo y el armamentismo? El tiempo lo dirá. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.